buenos días a todos y a todas. Muy contenta de estar aquí. No quiero comenzar sin antes manifestar las grandes felicitaciones al equipo de la oficina jurídica del instituto y a la oficina asesora de comunicaciones porque, bueno, pues está saliendo, como siempre, de maravilla este Congreso Internacional de Derecho Animal. Bueno, como efectivamente comentaba Miriam, la exposición que voy a hacer hoy tiene un nombre que casi que va a quedar explicado al final de la presentación. Voy a compartir aquí la pantalla. Discúlpenme un segundo. ¿Ahí se ve? Sí, sí, Natalia, se ve. Sí, se ve perfecto. Listo. A ver, esto no me deja ampliar. Regálenme un segundo, por favor. ¿Qué le pasa? Bueno. Les voy a hablar de la generación del sacrificio. Como les digo, al final voy a explicarles un poco qué quiere decir, pero quiero aclarar que aquí lo que voy a hacer principalmente es plantear unas preguntas desesperadas. Son preguntas que, digamos, pueden resultarnos incómodas absolutamente a todos seguramente, pero pues siempre será momento de plantearlas y más pues actualmente. Em, bueno, voy a comenzar por acá. Yo no sé esto por qué no me está pasando. Ya. Bueno, voy a leerles un texto y quiero invitarlos a que se metan un poco como en la película. Entraron en el café. El hombre les miraba. Sonó el teléfono. El ruido sobresaltó a Susan. Le hizo recordar otro teléfono que sonó a 200 años en el futuro, en aquella limpia mañana de abril de 2155. Ella contestó la llamada. Ann, soy René. ¿Lo has leído? Me refiero a eso de la compañía de viajes en el tiempo. Excursiones a Roma del año 21 antes de Cristo, viajes al Waterloo de Napoleón, a cualquier época, a cualquier lugar. René, ¿estás bromeando? Dijo Susan. No, Clinton Smith viajó esta semana para Filadelfia de 1776. La compañía de viajes por el tiempo lo arregla todo. Cuesta mucho, pero piensa en lo que significa presenciar de veras el incendio de Roma, ver a Moisés ante el Mar Rojo. Probablemente tendrás un anuncio de la empresa en el tubo, en el correo neumático. Bueno, aclaración. Esta obra fue escrita en los años 50 más o menos y todavía parecía un asunto moderno el correo neumático. Susan, perdón, había abierto el tubo de succión y allí estaba la hoja de metal del anuncio que decía Roma y los Borgia, los hermanos Wright en Kitty Hawk. La compañía de viajes del tiempo le provee vestuario, le puede colocar entre una multitud durante el asesinato de Lincoln o de Julio César. Le garantizamos la enseñanza de cualquier idioma que necesite para moverse libremente en cualquier civilización, en cualquier año y sin tener ningún problema. Latín, griego, norteamericano, coloquial antiguo, en sus vacaciones cambia de tiempo lo mismo que de lugar. Dice Susan, aquí está la oportunidad que mi marido y yo habíamos esperado durante tantos años. No nos gusta el mundo de 2155. Deseamos escapar del trabajo de Roger en la fábrica de bombas, el mío de la planta de armas bacteriológicas. Tal vez esto nos brinde una cierta posibilidad de escapar, de huir a través de los siglos hasta una época salvaje en la que nunca puedan encontrarnos ni hacernos volver a quemar nuestros libros, censurar nuestros pensamientos, lavar nuestros cerebros mediante el pánico, obligarnos a marcar el paso y gritarnos desde las emisoras de radio. Bueno, y pues partieron Roger y Susan en este viaje en el tiempo. La historia que les cuento, este pedacito que les leo,
hace parte de una compilación que hizo Alfred Hitchcock, creo que hacia los años 60, de hecho la historia ocurre en los años 30, o más bien esta pareja de 1155 viaja en el pasado a los años 30. Y quiero traérselas a colación porque quiero que nos imaginemos, obviamente esto es más que ficción, pero quiero que nos imaginemos qué pasaría si esa Susan y ese Roger viajaran a estos tiempos, con la esperanza de encontrar un mundo diferente donde su vida y su integridad no corra riesgos. Pues vamos a ver entonces qué se encontraría esta pareja. Si tuviéramos unos viajeros del futuro en este tiempo, ¿qué pasaría? Bueno, importante, estos son datos muy conocidos, muy sonados, pero es importante que siempre los tengamos presentes, y es que la temperatura media global ha aumentado en 1 grado centígrado desde la era preindustrial. Es decir, desde el siglo XIX, ese gradito que se subió, pues representa un riesgo de altísimas proporciones, ya lo sabemos. Y la alerta es que este podría aumentar en las próximas décadas a 1.5, lo cual significa, digamos, un daño sistemático para toda una serie de especies, incluida la humana, pero pues más allá de acercarnos a las ideas antropocéntricas, pues intentaremos hablar desde el biocentrismo, desde el ecocentrismo. Aquí quiero mostrarles un poquito, por ejemplo, qué se encontraron nuestros personajes si viajaran al sábado pasado. Estas cifras las saqué el sábado pasado, las voy a poner a rodar. En ese momento, cuando grabé esto, estaba ocurriendo este crecimiento poblacional y decrecimiento poblacional. Si ustedes revisan, obviamente, la cifra de humanos en el planeta, pues obviamente hace muchísimo tiempo está desbordada, y así va creciendo minuto a minuto. Como les digo, esto fue el sábado. Si miráramos ahorita más tarde cuánto ha crecido, pues nos daremos cuenta que es pues un asunto inconmensurable. Hay quienes dicen, no, la población está decreciendo, ya hay gente que no está teniendo hijos. No es suficiente, y pues estas cifras lo demuestran. Es decir, estas personas que venían de esa época llegaron a un mundo aún bastante poblado con una demanda altísima de recursos. Aquí les quiero mostrar el mapa donde vamos a comparar un poquito cómo han crecido los focos humanos en el planeta. Este mapita es de no hace mucho tiempo, cuando estaba por caer el Imperio Romano. Es decir, estamos hablando del tránsito entre la Edad Antigua y la Edad Media. Ustedes ven, cada uno de esos puntos amarillos es un foco de población. Vamos a pasar a la Edad Media, a la Baja Edad Media, es decir, finales, donde pues esos focos se han crecido un poco, pero pues ustedes ven que definitivamente hay zonas, por fortuna, sin población humana, obviamente pues acabando con todo a su paso. Esto, ustedes no vieron un cambio, yo le acabo de dar un clic, el cambio es ínfimo entre la Edad Media y la Edad Moderna, pero con los descubrimientos, por supuesto, que se dieron en esa época, los llamados descubrimientos, pues ven que se creció un poquito la población en aquellas zonas que fueron colonizadas, por supuesto, con todas las implicaciones que eso tuvo. Esta es la Tierra actual. Obviamente, hay humanos en muchas más zonas, pero estos son los focos más poblados. Y así se calcula que esté para 2030. O sea, falta muy poco tiempo para que esto ocurra, entre 2030 y 2050. No hay planeta, por supuesto, que aguante. Vamos a hablar entonces de IPBES. Esta gente, nuestros dos viajeros, llegaron a un momento donde hay advertencias por parte de IPBES, no sé si todos estén relacionados. Digamos, IPBES es un proceso que tiene como objetivo proporcionar a los digamos, a quienes toman decisiones políticas información científica rigurosa sobre la biodiversidad, sobre los servicios ecosistémicos, y digamos, hace unos estudios muy importantes en más de 130 países que son los miembros de IPBES. Y pues IPBES ha hecho varias advertencias importantes. Ustedes
Aquí pueden ver cómo cerca de 1 millón de especies están en peligro de extinción. La extinción de una sola especie genera una reacción en cadena, todos lo sabemos. Cuando el asunto se crece, pues estamos a portas de esa posibilidad. Y pues la tasa global de especies extintas pues corresponde a 10 a cientos de veces, es decir, que es superiorísimo a la tasa promedio de los últimos 10 millones de años. Hace 10 millones de años ya los Homo sapiens andábamos por acá por la Tierra sin generar el más mínimo impacto, pero pues en tan solo los últimos 200 años pues hemos generado toda esta desgracia. Un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos ya están gravemente alterados y un 85% de los humedales que existían en 1700, eso es hace poco relativamente, pues ya se han perdido. Pensemos, 85%, y pues nuestra ciudad Bogotá ha contribuido bastante en esa pérdida, ¿no? También es importante recalcar que digamos, y desenfatizan que es necesario tomar medidas urgentes para proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para garantizar ese futuro sostenible para todos. Pero ¿a qué nivel es en realidad necesario? Entonces, veamos algunas alertas adicionales. Ahí ahorita les voy a contar otricas, pero bueno, pues digamos, toda la extinción de especies, los millones de animales exóticos no convencionales que son mantenidos como mascotas en todo el mundo, pues son una alerta muy grande en la medida que pueden volverse en amenazas para los ecosistemas y también generan una reproducción, generan una producción de residuos. Hay alrededor de 5.000 especies invasoras en todo el mundo, algunas provenientes precisamente de esa práctica tan absurda del ser humano de tener especies no convencionales, ya sea unas domésticas como otras exóticas para su país, pues algunas también derivadas de la producción. Recordemos el caso del el pez león que tiene tan afectados nuestros ecosistemas del Caribe. Recordemos el llamado cangrejo rojo, que no es exactamente un cangrejo, que se encuentra en varios ríos de Colombia, incluidos varios cuerpos de agua de Bogotá, además que es un bioacumulador y esto no solamente significa las especies que ese animal pueda cazar, sino también aquellas bioacumulaciones y digamos el riesgo biológico para otras especies pues nativas. Pensemos, por ejemplo, en el hongo que están teniendo las ranas hoy día, que las tiene al borde de la extinción. Ese hongo, según algunos estudios, proviene de un mal manejo que hicimos los humanos. Se evidenció que una rana, no recuerdo en este momento, creo que una rana de Oceanía, al tener contacto con la orina de una mujer, permitía saber si esa mujer estaba embarazada. Al entender que la rana servía como una prueba de embarazo, pues comenzaron a cazarlas, a exportarlas, y resulta que esas ranas tienen un hongo que no les hace daño a ellas, pero sí a las ranas de otros territorios, y por tanto, pues ese hongo viene matando a millones de ranas, incluso pues en nuestros ecosistemas también en Colombia. Y bueno, se estima que hay alrededor de 900 millones de perros y 600 millones de gatos. Recordemos, los amamos mucho, pero son especies introducidas finalmente, que están aquí no porque ellos hayan querido, porque le hayan pedido al ser humano que los domesticara y los comenzara a utilizar sistemáticamente, sino que al contrario se dieron el chance de juntarse con el ser humano, y pues este lo que ha hecho es abusar de ese cariño de los animales, de los perros y los gatos, pero pues a su vez los ha convertido en un riesgo para los ecosistemas. Yo quiero buscar en este momento, porque les voy a decir aproximadamente cuánto consumen, digamos, cuánto se produce para, por ejemplo, la comida de los gatos y los perros. Y es que la humanidad no ha entendido que es fundamental esterilizar a todas aquellas especies foráneas, a todas aquellas especies generadas por selección artificial. Yo tenía el dato por acá,
Regálenme un segundito, porque esto es muy importante. Bueno, no tengo el dato exacto, pero sí se estima que se producen varios millones de toneladas de alimento para animales de compañía en todo el mundo y también para animales de producción. Esto, por supuesto, adicional a toda esa carne, pollo, cerdo, todos esos animales que nos comemos, los Homo sapiens, pues suma a esa deforestación y a todos esos efectos colaterales que tiene la producción de vacas para alimentar a estas especies introducidas. No se trata ni mucho menos de eliminarlas, pero sí de no reproducirlas. El ser humano, al modificar la superficie de la tierra con la agricultura, pero especialmente con la ganadería, lo que hizo fue generar un número exorbitante, como este que estamos viendo, de especies introducidas para digamos, las dejó reproducir de manera exagerada y pues también la manutención de estos animales le cuesta al planeta y también esos animales en su gran mayoría son sujetos de sufrimiento. Aquí ustedes ven una gráfica de la Unión Internacional para la Conservación donde se denota cuál es el nivel de riesgo para la desaparición de especies por grupo. Ustedes pueden ver ahí los tiburones, las rayas, los corales, las coníferas, anfibios, mamíferos, y realmente son cifras alarmantes. Esto es lo que están viendo nuestros viajeros del futuro. Y bueno, obviamente todo esto está relacionado con la forma en que nos hemos comportado los seres humanos, incluso con nosotros mismos. Jorge Richman plantea que esta no es una sociedad antropocéntrica, sino más bien mercadocéntrica, porque si fuéramos antropocéntricos, pues por lo menos nos interesaría el ser humano, tendríamos compasión, habría trabajo digno, no habría maquilas en el mundo, no habría trata de blancas y tantas formas con que estamos subyugando a tantos seres humanos, incluso en la actualidad. Hay ciertas conductas o ciertas prácticas que parecen erradicadas en la historia de la humanidad, pero si revisamos más de cerca, inclusive todavía queman brujas en África, todavía, digamos, las cosas ya no pasan a escala tan fuerte como cuando se logró reivindicar ciertos derechos humanos, pero todavía no se han logrado superar por completo. Y hablemos pues de la pobreza, esa que por lo general eufemizamos e incluso utilizamos otros términos para no decir pobreza, pero la vamos a decir aquí muy claramente porque eso tiene que ver, ahorita vamos a tener otra diapositiva donde ahondamos, pero la pobreza también representa asuntos en el agua y es que 2,2 millones de personas en el mundo pues no tienen acceso al agua potable. Esas brechas sociales, por supuesto, generan toda una serie de riesgos para los humanos y los no humanos. Se pierden alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques al año en razón, en parte de lo que ahora comentábamos del consumo de animales, tanto para nosotros como para alimentar a aquellos animales que a su vez nos comemos o para alimentar a aquellos animales que tenemos domesticados o que hemos seleccionado artificialmente. Y pues se estima que alrededor de 7 millones de personas mueren cada año debido a la exposición de la contaminación del aire. Pareciera que no, pero las cifras de la OMS así lo resaltan. Bueno, entonces ahondemos en este asunto de la pobreza y es que según el Banco Mundial, estas no son cifras de una ONG, nada parecido, el Banco Mundial afirma que el 9,2 de la población mundial está en extrema pobreza, con la cantidad de millones que ahorita veíamos que se sigue reproduciendo, pues esta cifra realmente es alarmante. Y además, estas personas viven con menos de $1.90 al día. 10% de la población mundial vive con menos de $3.20 al día. Piensen la cantidad de gente que esto significa y los dolores que representa para esta gente y la imposibilidad de que estas personas obviamente asuman unas conductas que prevengan el cambio climático, que prevengan ciertos daños a los ecosistemas, cuando su día a día tiene que ver con poder sobrevivir y mantenerse de alguna manera. El 25% vive con menos de 5,50 al día, el 1% más rico del mundo posee, ojo, el 50% más que el 50% más pobre del mundo. Es una cifra, pues,
increíble que cualquier viajero del pasado pues diría, esta gente no hizo nada especial para cambiarlo. Em, También, pues bueno, ¿no? El coeficiente Gini, que es tan, digamos, a veces puede ser mucho más exacto que otros indicadores, por ejemplo, en América Latina es del 0,5, las brechas que hay entre hombres y mujeres todavía, y por supuesto la tasa de mortalidad infantil en algunos países, a diferencia pues de aquellos países ricos. Ahora pues hablemos un poco de consumo de comida. Y es que pues estas cifras a veces suelen publicarse, pero es importante que las apropiemos, ¿no? Como para la producción de diferentes tipos de alimentos, pues se emplea tanta agua, es la parte que ustedes ven arriba, o tantas hectáreas de tierra. Y entonces, pues para producir, ustedes lo ven aquí claramente, carne de res, por ejemplo, se necesita de demasiada agua si comparamos con otros productos que inclusive son bastante demandantes de recursos. Cuando les pongo aquí el trigo, el arroz, sí, especialmente esos, pues esos no son cultivos necesariamente ecológicos. Sin embargo, su gasto en tierra y agua resulta inferior con creces versus la producción de carne de res u otros tipos de carne y por supuesto de queso. A veces las personas que somos incoherentes asumimos que, bueno, si me dejé de comer a la vaca, pues estoy dejando de hacer daño, sí, pero tomé leche, eso quiere decir que esa vaca que está en el momento de producción, pues aparte de su sufrimiento, pues está generando por obviamente las conductas humanas, pues un daño inclusive a más largo plazo que la propia producción de la carne. Y pues esta cifra que también es vergonzosa y que cualquier viajero del tiempo rechazaría o se quedaría aterrado, es que aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos que se pierden, se desperdician anualmente. 1.300 millones son desperdiciadas, es decir, que todo el agua, toda la tierra, todas las horas hombre, todo el sufrimiento de los animales empleados para esos fines, ya sea no solo porque sean los animales para producir esos bienes, sino que son de pronto para usados en carga o diferentes formas, pues fueron en vano además porque no hacemos sino desperdiciar. Es decir, producimos demasiado, botamos demasiado y el costo para la tierra es altísimo. Entonces, esto también es muy alarmante. En el mundo hay 300 millones de vacas, 1.1 mil millones de cerdos y más de 60 millones de pollos. Estos son los que anualmente son sacrificados. Esta cifra puede ser más alta en términos de vidas en diferentes espacios, pero son los que son sacrificados. Y además se pesca alrededor de 170 millones de peces anuales, obviamente saqueando mares, ríos y lagunas, y el 34.2% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, sin hablar de la pesca incidental, porque se estima que, por ejemplo, en esta pesca incidental que recordemos es cuando, digamos, se está pescando atún o alguna de las especies que convencionalmente la gente consume, pues a veces se cuelan, por decirlo de alguna manera, en las redes algunas especies donde además los países establecen unas cuotas, prácticamente diciendo que pues no importa si estas especies se cuelan. Entonces, por ejemplo, alrededor de 300.000 cetáceos, 300.000 delfines y marsopas y unas 250.000 tortugas mueren cada año en esta pesca incidental. Es decir, que comer el camarón de alguna manera para algunas personas puede representar, bueno, no tuvo tanto impacto, pero no solamente impactó esa cadena trófica que dependía, por ejemplo, de estas especies, sino que también fueron pescados incidentalmente estas otras, digamos, de mayor proporción en términos de complejidad, digamos, evolutiva,
obviamente afectando las cadenas. Pensemos también en algunas cosas que vienen sucediendo en nuestra vida actual ya desde hace un buen tiempo y que se nos hacen absolutamente normales, necesarias, pero que si revisamos finalmente son lujos o situaciones porque de alguna manera, y como les digo, las consideramos normales, pero esos viajeros del futuro podrían condenarnos por seguirlas usando. Por ejemplo, se estima que en Estados Unidos hay alrededor de 10.4 millones de piscinas. Y uno diría, ¿y cuál es el problema con las piscinas? A todos nos encantan. Pues en algún momento van a desaparecer las piscinas, porque en promedio, por ejemplo, solo en Estados Unidos pueden utilizar entre 40.000 y 60.000 litros de agua por temporada, solo hablando de Estados Unidos. Pero también hay otros lujos, cosas que se nos hacen tan normales como la contaminación. Bueno, de hecho ni le llamamos así, pero el hecho de utilizar luces en las noches en nuestras diferentes ciudades lo asumimos como un asunto normal. Olvidamos que antes de los últimos menos de 200 años no teníamos ese nivel de luz y pues por supuesto esa contaminación lumínica tiene un impacto negativo en el medio ambiente y la fauna y pues ya esto digamos puede alterar el comportamiento de animales nocturnos y afectar su ciclo de vida. Son distintas las aves migratorias, los murciélagos, una serie de invertebrados que su vida la basan en la guía de las estrellas. Nuestras ciudades con sus grandes luces taparon el cielo y muchas especies que no se están viendo afectadas de pronto por otras razones, sí lo están siendo o por una confluencia de varias razones, de hecho, están siendo afectadas por las luces en exceso que utilizamos en las ciudades y en los pueblos humanos. Pero también pensemos, por ejemplo, en los fármacos que pueden contaminar el ambiente con mala disposición. Las aguas de la tierra se están viendo afectadas por los fármacos que la gente bota por el baño o también el consumo desmesurado de las personas, a veces de ciertos fármacos, sin necesidad, hace que en su momento de defecar, pues eliminen este tipo de sustancias, ya que el cuerpo finalmente no las necesitó y ya se están encontrando diferentes especies con toda una serie de afectaciones por esos fármacos que consumimos. La pastillita para el dolor que podíamos aguantar un poquito. También está pues la contaminación acústica y de las ondas que pueden afectar los ciclos de vida de los animales, como el sueño, la alimentación, la reproducción, e incluso ese ruido puede interferir en las llamadas de apareamiento, cortejo, y pues también pueden hacer que los animales se alejen de sus hábitats naturales. Todo ese ruido que hacemos, las ondas de nuestros aparatos, un sinfín de actividades que para nosotros representan normalidad en el siglo XXI, pues están generando anormalidad en especies evolucionadas por millones de años. Por otro lado, pues bueno, algo tan conocido como las islas de basura, donde pues se conocen estas islas de plástico debido a la basura que llega no solamente en las zonas costeras, sino que también llega desde las zonas continentales. De hecho, les hago una cuña, estamos por comenzar desde el instituto con la campaña Bogotá se conecta con el mar para demostrar que desde esta ciudad de 8 millones de habitantes estamos mandando todo el tiempo formas y elementos para asesinar, se puede decir, a las especies de los ríos y del mar Caribe que reciben nuestras aguas contaminadas. Bueno, por otro lado, también contarles que las carreteras, si bien pues no hay un número determinado o conocido de carreteras en el mundo, se calcula que habría unos 64 millones de kilómetros de carreteras pavimentadas en todo el mundo. Todo se estima. ¿Esto qué representa? Pues toda la pérdida de conectividad de ecosistemas, que haya endogamia de parte de los animales que quedan separados por una carretera, ni más faltaba los atropellamientos, entre otros efectos.
Y pues hablemos un poquito de las enfermedades zoonóticas, porque pues si bien según la Organización Mundial de la Salud hay alrededor de 60% de enfermedades, o sea, más o menos el 60% de las enfermedades infecciosas humanas, pues parten de los animales, son enfermedades zoonóticas. Ustedes saben, la gripe aviar, el ébola, la salmonelosis, la rabia, la malaria, la fiebre del Nilo, bueno, todo esto que se puede ver afectado con el cambio climático, pues se pueden despertar algunas de las enfermedades que estaban o de aquellos patógenos que en contacto ya con el humano pueden generar aquellas pandemias por venir, y también pues el desplazamiento de ciertas especies en razón al cambio climático, en la medida que tienen que huir de los ecosistemas a los cuales pertenecían, pues también puede hacer que algunos de sus microorganismos puedan pasar a nosotros, generando también circunstancias pandémicas. Bueno, ahora hablemos un poquito de la dinámica de las especies, porque con el cambio climático puede haber cambios en los patrones climáticos y esto, digamos, cambio en las estaciones. Por ejemplo, puede haber un aumento de temperatura en invierno, lo que lleve a menos nieve y hielo. También puede haber un aumento en la temperatura de la primavera en el verano. Bueno, todos esos trastornos que se pueden representar ya sea en sequías o en inundaciones, dependiendo de la zona del planeta, y que puede alterar o va a alterar los patrones de migración de las aves, que van a llegar a partes donde no van a encontrar disponibilidad de alimentos y donde ni siquiera van a poder encontrar áreas de reproducción y anidación. Y aparte de todo, pues esto va a afectar, pensemos en especies muy carismáticas como los osos. Está muy hablado que el oso del norte, el oso polar, pues va a ser afectado porque cuando pues ya no haya las placas suficientes de hielo para poder pasar de un lado a otro, pues va a quedar aislado. Esto es muy conocido, pero también pensemos en los osos que hibernan, no es el caso de nuestro oso andino, pero aquellos otros que tienen el proceso de hibernación, pues si salen, si ellos se guardan antecitos de que comience el invierno, por ejemplo, las osas para tener a sus crías, ellas han guardado suficiente energía, suficiente grasa de lo que han cazado. Si ya no encuentran suficientes animales de la cadena trófica para cazar, pues obviamente van a entrar medio famélicas a la hibernación. A su vez, van a tener sus crías, sus osesnos bastante flacos, y lo que normalmente sucede es que cuando ellas salen en primavera a buscar la comida, pues hay un periodo donde no es tan común encontrar demasiada comida, pero viene un siguiente periodo donde hay un afloramiento, especialmente de algunos peces, y pues los bebés engordan, ella engorda y pueden mantenerse. Si salen en un momento donde el cambio climático ya ha representado una primavera diferente, muy seguramente se van a tardar muchísimo más tiempo en conseguir la comida, y esto va a generar una cadena, por supuesto, de hambre y de dolor para todos estos animales, por solo mencionarles el caso de los osos, pero lo mismo pasa con los lobos marinos. Bueno, si nos pusiéramos a hacer aquí la lista de especies afectadas con esto, pues nos daría varios días. Y pues es eso, ¿no? Hasta los asuntos geográficos de los insectos. Recordemos que hay insectos que tienen más probabilidad de vivir en determinados climas. Con el cambio climático, por supuesto, se desplazarían a otras zonas, generando esto, pues digamos, unas catástrofes a nivel monumental para el Homo sapiens, pero también para los demás animales, especialmente pues en lo que tiene que ver con la demanda de comida. Entonces, hablemos un poquito de la figura del sobregiro. Cuando nuestros viajeros del futuro, Roger y Susan, llegan por aquí, se encuentran lo siguiente. Resulta que hay un proceso que se llama el sobregiro del planeta, que lo hace una ONG que explica cómo se puede dividir la biocapacidad de la Tierra entre, digamos, la huella ecológica mundial, y hacen el pronóstico año a año.
con esto, pues, se puede ver la capacidad del planeta para producir recursos renovables y absorber recursos. Digamos, lo que hace es dar país por país cuánto ha gastado a lo largo del año, cuánto viene gastando y cuántos planetas se necesitarían para poder cubrir la necesidad de ese país, y luego se hace un cómputo mundial, más o menos es el asunto. Entonces, por ejemplo, en 1971 ya comenzaba a haber un pasivo, ya comenzaba a deber el mundo o nuestro consumo en diciembre. Pero ya, por ejemplo, ustedes ven en la gráfica que para el año 79 la cosa iba comenzandito noviembre. Ya estábamos comenzando o ya habíamos gastado los recursos que alcanzaban para que la Tierra pudiera autorregenerarse. Pero ya, por ejemplo, no se va a escoger cualquier año, en el 93 el asunto pasó a octubre, es decir, no estábamos alcanzando a finalizar el año, faltando 2 meses ya estábamos quedados. Y por otra parte, pues ya voy a escoger el 2009, por ejemplo, ya íbamos en agosto. Lo que ha pasado en los últimos años es aún más alarmante porque ustedes lo ven en la gráfica, por ejemplo, en 2019, pues el asunto iba en agosto y en estos 2 últimos años, pues ha quedado en julio. Aquí, por ejemplo, ustedes ven todavía no se ha avisado para 2023 cuándo va a ser el día del sobregiro, pero sí hay una anticipación sobre los países. Entonces, miren que para no darnos tanto palo, aunque nos lo tenemos que dar todo, Colombia, digamos, tiene su sobregiro en noviembre, comparado, por decir, con Bélgica, que fue en marzo ya. O sea, hay países que a estas alturas, en esa, digamos, descontándolos de la suma, ya hace unos meses acabaron con la capacidad de gasto en el planeta. Entonces, pues la alerta es bastante grave. Y pues hablemos de las islas. Y es que entonces nuestros visitantes del futuro van a llegar a un momento donde todavía tenemos bastantes islas en el planeta, pero también un momento donde se están generando las alertas. Ustedes saben que, pues, ante el cambio climático, las islas son las primeras en desaparecer. Por ejemplo, Tuvalu es una de ellas, la isla Marshall, Kiribati, ya tienen el agua encima. Digamos, es una de las pruebas que el cambio climático es una realidad, que no es una exageración, que de pronto unos locos que quieren privar a todo el mundo de cosas, pues entonces, no, ya está ocurriendo en islas y sus respectivas autoridades, sus presidentes, ministros, han gritado en las Naciones Unidas: miren, por favor, frenen esto, es que nosotros ya lo estamos viviendo. Hay un caso de una isla, además, que es muy terrorífico porque es la isla siempre se me olvida, la isla Nauru, que queda en el Pacífico. Esta isla por mucho tiempo, no, la foto no corresponde, no me crean ahí, esta es una foto de cualquier isla, pero digamos es uno de esos casos que nos demuestra para dónde vamos. Y es que el fosfato, tan demandado y tan necesitado especialmente por primer mundo, porque si todo lo que hemos hablado aquí demuestra lo inconsciente que ha sido el ser humano pues con el planeta, pues quienes tienen la mayor tajada en el daño pues son obviamente los países altamente desarrollados. Con otros elementos que por supuesto es necesario tener claro, y es que la pobreza también genera que las personas tengan que cazar más especies silvestres y digamos, es un asunto como también la pobreza es un generador, por otro lado, de otras deudas con el planeta. Pero, pues obviamente los países más desarrollados son los que más gasto energético, por ejemplo, generan. Entonces, el fosfato, pues, es muy importante, especialmente para la Unión Europea, para Estados Unidos, ni qué decir, pues, los grandes como China. Y pues esta isla en algún momento fue el foco del fosfato y generó muchísimas regalías. Entonces se volvió el país más rico del mundo. Tenían todos los lujos, estaban felices porque su fosfato los tenía viviendo como reyes, pero el daño ambiental comenzó a ser tal que ahora están haciendo las alertas diciendo: no se dejen engañar por ¿cómo se puede decir esto?
bueno, por toda esa ilusión que genera la plata y que genera la comodidad, porque después van a vivir como esto. Y es que tienen toda la razón. Estas son islas. A veces pensamos que entonces solo Australia o solamente Madagascar, pues, se pueden ver afectadas tempranamente por el cambio climático, pero si miramos el planeta más lejos, a más escala, pues vamos a notar que todos nuestros continentes son simples islas que en cualquier momento se van a ver afectadas, ya sea desde sus partes continentales por explotaciones como el caso del fosfato en Nauru o por la subida de las aguas por el cambio climático. Entonces, pues eso fue lo que se encontraron nuestros visitantes del futuro, de una situación, por supuesto, inventada pues por un escritor, pero traigámonos ahora a personas del pasado. ¿Qué tal entonces si invitamos a esta señora? De pronto algunos lo reconozcan y no me sale la foto, ahí está. Esa señora es nada más y nada menos que Rachel Carlson. Ella de pronto a algunos les puede sonar un libro que se llama La Primavera Silenciosa. Podemos decir que esta señora fue la primera ecologista oficialmente. Ella inspiró el movimiento o lo que vendría a ser en su momento en el siglo XX, muy a principios, ese movimiento ecologista, porque además pues de ser bióloga marina, de hacer estudios, por ejemplo, en las aguas y en determinados organismos para determinar el impacto de algo que no nombramos ahorita, pero que son los pesticidas y bueno, todo esto que viene de las cadenas de producción a gran escala y los monocultivos, pues bueno, esta señora inspiró y advirtió, y es lo que tiene que ver con el viaje que entonces ellos ahorita van a hacer al futuro, pues ella advirtió que venía y dio suficientes pautas y así muchísima gente para que pues pudiéramos prevenir la hecatombe. Este señor pues es de nuestro continente, es Chico Méndez. Él fue un ambientalista brasileño, pues que en 1944, él nació pues en el 44, ya murió también como Rachel Carlson, es decir, los traeríamos de la muerte al futuro, y pues él luchó por la selva amazónica, él fue uno de los tantos trabajadores explotados en este proceso tan doloroso del caucho que también impactó a nuestro país y de alguna manera lo sigue haciendo, y pues se convirtió en un defensor de la conservación del bosque amazónico que estaba siendo destruido por la tala legal e ilegal y por la expansión de la agricultura y la ganadería. Esta fue una de esas voces que advirtió pilas con el Amazonas, pilas con la deforestación. Y este señor que sí es de mucho antes, porque no les quise traer como unos personajes tan antiguos como les mostraba Rachel Carlson y a Chico Méndez, pues porque si traemos a alguien del siglo XIX no nos va a entender. Pero este señor sí es del siglo XIX y sí entendería qué es lo que está pasando. Él es Svante Arrhenius, yo nunca puedo pronunciar el nombre, Arrhenius. Perdón si lo pronuncio mal, es un señor sueco y pues él es de finales del siglo, bueno, de mediados del siglo XIX y principios del XX, y fue nada más y nada menos, aparte de otros descubrimientos que hizo, fue el que entendió el proceso del efecto invernadero. Y fue desde, piensa en eso, desde el siglo XIX y principios del XX, fue el que advirtió sobre la posibilidad también de una generación de efecto invernadero en la Tierra. Obviamente luego vinieron exploraciones por el espacio, la exploración de Venus, que permitió entender qué era lo que iba a pasar en el planeta con el cambio climático, en su momento con las alertas referentes a los CFCs y todo el daño de la capa de ozono. Bueno, pero digamos, si bien en los años 70 ya hubo unas advertencias muy grandes frente a la posibilidad de efecto invernadero, este señor muchísimo antes ya lo estaba diciendo. Entonces, si nos traemos ahora a estos viajeros ya no del futuro, sino del pasado y los traemos, imagínense la vergüenza, peor todavía, porque estos señores hicieron la advertencia desde esa época y no les hicimos caso. ¿Y por qué no les hicimos caso? Pues claro, necesitábamos, por ejemplo, no sé, reproducir riqueza de algunos, necesitábamos grandes carros, necesitábamos joyas, por ejemplo, esas joyas que no resultan tan necesarias, necesitábamos derrochar,
necesitábamos eso, pues como les decía, generar una plusvalía para alguno a costa de la explotación del hombre por el hombre, pero también la explotación del hombre pues por el ambiente. Necesitábamos mostrar objetos ilimitados, necesitábamos financiar guerras y necesitábamos alimentar nuestro ego como Homo sapiens. Entonces, esa es la sorpresa que le tenemos a esos viajeros del pasado. No los supimos escuchar y como ellos hubo muchos otros que desde los 60, 70 ya nos lo habían dicho, pero no quisimos entender. Entonces, ahora sí voy a explicarles por qué el título de esta charla, que es la generación del sacrificio. Vamos a ver el significado de la palabra sacrificio, de cada una de ellas. Primero de generación. A mí se me tapa acá y no creo que no puedo leer muy bien, pero por un lado está lo que tiene que ver con la acepción de generación sobre el verbo generar, ¿no? Generar algo, propiciar algo. Y por el otro lado está la generación, la palabra generación asociada al grupo de personas que nacen y crecen en un mismo periodo de tiempo, o en un periodo de tiempo similar. No es exactamente la gente que nació en los 80, no. Una generación obviamente abarca muchísimo más tiempo y somos todos aquellos que alcanzamos a ser contemporáneos. Y por el otro lado, pues las acepciones de la palabra sacrificio, pues está el sacrificio como matanza de animales, especialmente para consumo, el sacrificio también como matanza de personas, especialmente en una guerra, pero también hay otra acepción y es la acción de renunciar a algo valioso o importante con el fin de lograr un objetivo. Y una, que es aún más bonita, que es el acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. Entonces, pues estas están un poco feas, pues no vamos a asumir ni la de generar, ¿no? La generación de generar matanza de animales, o matanza de personas. Es decir, esas acepciones de las dos palabras en cuestión las vamos a desaparecer. No se me desaparecen, no se quieren ir, por supuesto, pero entonces vamos a hablar de la generación desde la perspectiva de el grupo de personas que nacen en un periodo de tiempo y el sacrificio como la acción de renunciar, como la acción de prescindir de algo y de la abnegación inspirada de la vehemencia y el amor. Somos la generación del sacrificio, somos capaces en realidad de sacrificarnos por los demás y quitarnos ciertos lujos y gustos. Aquí no quiero ofender a nadie, porque lo digo como una persona pues no creyente, pero sí quiero traer a colación que hace 2000 años digamos, ciertas culturas, todas aquellas asociadas al cristianismo y algunas religiones, otras pues diferentes, también tienen esa misma orientación. Hace 2000 años hemos venido oyendo el discurso de Jesús se sacrificó por los demás y es algo muy arraigado en la población y además es un concepto muy lindo. Es, digamos, esa tradición judeocristiana de sacrificarse. Pero en la vida real lo estamos haciendo. En la vida real si estamos lo suficientemente, somos lo suficientemente valientes, estoicos, no sé, para asumir incomodidad para garantizar la vida y la dignidad de los demás y garantizar que de pronto nuestros viajeros del futuro se alcancen a nacer, porque como van las cosas, muy probablemente ni siquiera nos van a alcanzar a llegar Susan y Roger, porque no van a alcanzar a nacer. Quién sabe si alcanzamos a llegar al año 2100 y pico. Entonces, estamos dispuestos de verdad o necesitaríamos en realidad que vinieran Rachel Carlson o cualquiera de los ambientalistas del pasado a recordarnos cómo le hemos venido embarrando, o necesitamos que entonces, que no, pues esto no ocurre, que sepamos que vengan del futuro a decirnos, hey, vengan, no la embarren porque es que no vamos a nacer nosotros. No necesitamos eso, nos necesitamos a los que estamos hoy día aquí, y esos sacrificios pues no están sucediendo. De hecho, la persona, por ejemplo, que les habla, pues es bastante incoherente y hace muchas cosas que aquí entonces se le llena la boca diciendo es que esto está mal y no sé qué, y pues finalmente yo no estoy haciendo cosas que sistemáticamente hagan que estos asuntos cambien. Y pues creo que cada uno si nos revisamos
incluso aquellos que somos supuestamente conscientes, pues estamos ayudando con creces a derrochar en el planeta. Entonces necesitamos algo externo, necesitamos algo que nos obligue a hacerlo. En la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento estamos convencidos, por ejemplo, que los cambios culturales ocurren, digamos, en grandes periodos de tiempo. Eso quiere decir que digamos, tristemente no se puede cambiar la mentalidad ni la curva cultural que lleva una nación o un grupo determinado de un momento a otro, que es sistemático, que hay que estar insistiendo. Y tristemente estos discursos y estas pruebas científicas nos llegaron tarde a la humanidad porque es que nos dedicamos a tantas, perdón el término, estupideces, que dejamos la ciencia de lado, que lo que comunicamos a veces no es lo que realmente se necesita. Y entonces, pues esos cambios que deben ser a determinado tiempo, pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, basta con decirnos a los seres humanos, por supuesto, ahí se requiere un compromiso de los medios de comunicación muy grande y pues los medios de comunicación pueden hablar en muchas ocasiones de, mire, recicle, haga tal cosa, pero es ese, digamos, ese asunto verde light que de ninguna manera está cambiando la realidad de todas estas cifras que les contaba al principio que encontraron nuestros viajeros del futuro. Entonces, ¿qué tiene que pasar? No lo vamos a hacer y me declaro no convencida de que cada uno de los seres humanos vamos a cambiar y vamos a prescindir, por ejemplo, de ir a raparnos el pelo para no gastar tanta agua, por ejemplo. O eso, no usar piscinas o no hacer grandes viajes. Yo acabo de hacer uno hace no mucho. De verdad dejar de consumir aquellos productos que están dejando una huella de carbono, huella de sangre, huella hídrica, entre otras. En realidad, incluso los que nos jactamos de conscientes, estamos generando demasiado gasto, pues mucho más aquellas personas. Nadie va, o por lo menos muchos, todavía no consideran la cantidad de población que hay en el planeta demandando recursos. Bueno, tantas decisiones. ¿Quién está dispuesto a mantener las luces apagadas todo el tiempo? Entonces viene la cuestión y es que cuando les decía que para esta charla lo que quiero hacer son algunas preguntas que son desesperadas y que nos pueden resultar incómodas a todos, es porque estamos, si toda la vida los seres humanos hemos estado expuestos a diferentes dilemas, estamos en el peor, en el más grande de nuestros dilemas históricos, y es cómo podemos hacer las cosas de la manera más justa sin generar más daño. A veces nos inventamos fórmulas, pero resultamos generando más daño. ¿Cuál de esas puertas tomar cuando hemos tenido avances en algunos temas, pero la realidad actual nos hace cuestionarlos? Y es lo siguiente: en el derecho y en la administración pública, si las personas no estamos dispuestas a generar reales cambios en nuestra vida, debería ser el ordenamiento jurídico y una nueva forma de administración pública y seguramente un cambio de modelo el que haga, el que nos obligue al menos a los ciudadanos a hacer esa generación del sacrificio. Es decir, apagones nocturnos en serio, sin obviamente aplicar a los servicios esenciales, no un apagón en un hospital, no nada parecido, pero sí que si la sociedad planetaria quiere sobrevivir, los apagones son necesarios, por un lado por el ahorro energético, pero por el otro lado, por lo que les hablaba de las migraciones de las aves, de los murciélagos, para no desorientación, pues por lo que se tapan los cielos. Eh, digamos, restricciones frente a la natalidad. Bueno, tantos asuntos que no vamos a asumir, al menos no tenemos el tiempo para asumir los seres humanos individualmente, y que se necesita un Estado, y perdón el término, esto es horrible, pero un Estado restrictivo en toda una serie de aspectos si queremos sobrevivir y que otros sobrevivan y que no paguen, como se dice por ahí, los platos rotos. Pero entonces viene la duda: ¿cómo hacemos para no retroceder en toda esa serie de ganancias que hemos tenido como sociedad?
en el siglo XVIII finales y principios del XIX pudimos avanzar en reconocer unos derechos de primera generación, luego unos de tercera. Bueno, hemos venido en esa línea de poder avanzar. Hemos comenzado desde hace ya unos cientos de años a reconocer los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos humanos, pues por ser restrictivos, por ejemplo, frente a la natalidad, pues no podemos ir a retroceder en finalmente los derechos humanos. Pero entonces viene la cuestión, ¿qué hacemos? Además, que se corre el riesgo de la distorsión democrática, ¿no? Si se le otorgan, por ejemplo, facultades a los estados para que tomen medidas realmente restrictivas y que sí paren el cambio climático, entendiendo obviamente que los estados, muchos políticos, etcétera, pues son pagos por aquellas empresas o industrias que no les interesa de ninguna manera que se frenen ciertas conductas, pero en un escenario, por ejemplo, en que se pudiera hacer que los estados pudieran generar cierto tipo de restricciones, como les digo, los apagones, o que nos tuviéramos que cortar todos el pelo, pues digamos, ese derecho y esa organización de la administración pública, ¿cuándo comenzaría a volverse una forma absolutista y diéramos pasos atrás en lo que hemos venido evolucionando en términos de derecho, en términos de reconocimiento pues, de esos derechos y en términos de cómo nos organizamos a partir de la administración pública? Entonces, por eso les decía, esta charla, más allá de una... de cualquier cosa, es un grito desesperado por ¿qué hacemos? Dejo más preguntas que respuestas, solamente traje unos datos de cómo tenemos esto en este momento, que no es exageración lo que estamos haciendo con el planeta, con las demás especies, lo que estamos haciendo con nosotros mismos, y por eso les digo que son unas preguntas desesperadas. Y las principales preguntas o el eje, la pregunta más desesperada es, ¿cómo hacemos para obligar para que realmente sí tomemos las medidas, no esas que nos hacen sentir tranquilos, como les decía? Entonces, me tomo el agua de la botella de plástico y la meto en una cosa de reciclaje, no, ese tipo de cosas no, sino medidas que realmente puedan frenar lo que está por venirse, pero sin violar o sin afectar el curso de los acontecimientos que por fortuna hemos podido realizar los seres humanos para avanzar en la garantía de los derechos. Me disculpan lo dramática, pero bueno, quería compartirles esto. Muchísimas gracias. ¿Ya? Natalia, muchísimas gracias a ti por tu participación, por tu ponencia. De hecho, como dices tú, dejas muchas inquietudes de pronto en el desarrollo de la misma, y precisamente en virtud de tu ponencia ya tenemos muchas inquietudes que pues requieren una respuesta. Entre esas te voy a ir leyendo una por una. Jennifer Estefanía Ricaurte Díaz pregunta lo siguiente: ¿se puede relacionar los niveles de pobreza con los niveles de maltrato animal y con la afectación del medio ambiente? Totalmente. Sin decir que las capas más poderosas de la sociedad no cometen maltrato animal, porque efectivamente tienen de hecho algunas bastante simbólicas. Por ejemplo, en nuestro caso, en Colombia, las corridas de toros. Es una forma de maltrato animal que cometen unas personas de capas altas, por lo menos en los centros urbanos. Pero sí está completamente relacionado y tiene que ver con dos factores principalmente: la necesidad de la gente. Cuando uno está en un centro urbano y tiene ciertas comodidades, pues puede decir y pontificar como, no se coma la iguana. Pero cuando la gente está en una zona, digamos, apartada, con pocas opciones de, por ejemplo, tener un cultivo agroecológico, de acceder a ciertos mercados mucho más, digamos, conscientes,
pues la persona tiene que comer, tiene que darle de comer a sus hijos y finalmente pues resulta cazando la iguana y esa desaparición de esa iguana pues generando una cadena ecológica de gran escala y por tanto también aprovechándose de algunas especies domésticas como por ejemplo para traer, de hecho las poblaciones más pobres del mundo son pues obviamente grupos de personas que talan sistemáticamente especies de árboles nativos, por ejemplo, pero es que no tienen otra garantía. Pero está el otro factor y es la educación. Y es que es muy difícil pedirle a un ciudadano que no ha tenido acceso ni siquiera a la primaria o que ha tenido una educación brindada de manera, digámoslo, no integral, mediocre, decirle, entienda porque el planeta hay que cuidarlo o entienda las dinámicas ecosistémicas o entienda la evolución cuando ni siquiera se le ha dado esa herramienta. Es decir, una población ideal es aquella que puede ser educada en la profundidad, educada desde las diferentes áreas y por supuesto de manera muy fuerte en la ciencia, que entienda los procesos y que entienda por qué inclusive pese a tener el recurso hay que vivir de manera sencilla. Gracias, Natalia, por tu respuesta. Tenemos una segunda pregunta de Mauricio Moyano. Dice, ¿cómo podemos implementar estos aspectos relacionados con la producción en la nueva economía amazónica colombiana emergente? Bueno, hay una duda muy grande porque efectivamente hay nuevos paradigmas de acuerdo a la forma en que se produzca en el Amazonas. Venimos de unos paradigmas donde pues prácticamente el tema del Amazonas era discursivo, no se tenía en cuenta a las poblaciones autóctonas sobre sus circunstancias, sus asuntos culturales, pero sí, entonces se permitía, o bueno, digamos, esto es un asunto todavía difícil de erradicar, pero se venía viendo con cierta normalidad que ciertos actores entraran a deforestar para principalmente introducir ganado. Digamos que en casos como el Amazonas, casi que uno diría que ninguno, pero mucho menos en el Amazonas, la figura del silvopastoreo puede resultar siendo una estrategia viable ambientalmente. Entonces, en ese momento se decía, bueno, pues, ¿qué tal en y se hace silvopastoreo? Que ingresen ciertos actores ilegales y pues tengan una hegemonía en determinado territorio. Eso se fue normalizando. Pero en los últimos años y muy relacionado con los acuerdos de paz, por ejemplo, pues esto vino a ser altamente cuestionado y los nuevos procesos, digamos que, o las nuevas, sí, paradigmas que se manejan frente a una producción de minifundio, por decir así, ecosostenible, obviamente pequeñas poblaciones, pues puede representar un asunto donde hay cierta justicia social para quienes ya están allí, pero que pueda frenar el ingreso de nuevos actores y por supuesto de ninguna manera permitir que estas zonas puedan utilizarse para cultivos o pues para monocultivos o para ganadería. Otra pregunta, Natalia, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué mecanismos existen para sensibilizar a la población sobre la producción de alimentos y su relación con el sufrimiento animal? Esto es un trauma, esto es terrible, por lo que les decía, es que ya, o sea, ya se nos llegó el agua encima y a veces sentimos que no tenemos el suficiente tiempo, a veces en pedagogía hay ciertas cosas en que toca insistir y volver y volver. Y el miedo que tenemos es que ya, o sea, tenemos casi el ojo afuera y no nos da el tiempo para poderlo hacer tan sistemáticamente como se requiere en los procesos de sensibilización. Yo les cuento, cuando llegamos a determinadas poblaciones y compartimos, no sé, la foto de un perrito maltratado, pues nos alegra mucho que ya la mayoría de personas reacciona ¿no? Con rechazo hacia eso. Pero cuando abordamos el tema del consumo de animales, ahí sí ya no me toquen, ahí sí ya no, o sea, como, pero pues que yo necesito comer, pero es que sabe rico,
porque cuando la gente dice yo necesito comer, pues uno explica que a estas alturas, seguramente cuando éramos cazadores recolectores hace 10, 13.000 años, pues no había mayor sustituto. Seguramente en la Edad Media tampoco había tantos sustitutos, pero a estas alturas los humanos hemos podido desarrollar una agricultura muchísimo más, digamos, menos, perdón, mucho más sustentable, donde pues podemos sustituir toda una serie de elementos, de atributos que tiene el comer animal para nuestros organismos, pero con un impacto ecológico muchísimo menor y una huella de sangre pues prácticamente inexistente. Pero cuando viene el asunto del sabor, es cuando nos demostramos nosotros, los seres humanos, y me incluyo, cuán mezquinos podemos ser. Y es que listo, o sea, alimentarse, bueno, lo puede reemplazar, pero como no existe un reemplazo a determinados sabores, la gente dice, no, pero es que, mire, ese tofu, ese no, que obviamente muchos tofus no aplican a este caso porque son hechos de una soya que también es de un monocultivo y que también tiene una huella ambiental pues de carbono terrible porque se traslada a grandes distancias. Pero digamos que el asunto del sabor muestra cuán egoístas podemos ser los Homo sapiens porque no nos queremos privar de esos sabores, así sepamos que con eso le estamos haciendo daño a otro. Entonces, en estas tareas pedagógicas, en esta sensibilización, lo que intentamos es mostrarle a la gente que hay alternativas y obviamente llegar con el discurso ético que tristemente no a todo el mundo le va a calar. Entonces, es uno de los principales traumas porque si bien hay personas que comienzan y luego de las charlas, y lo hemos notado cuando volvemos a algunos escenarios, la gente que en algún momento fue reticente comenzó a meditarlo y ya hasta nos da ideas y bueno, se ve un cambio, pues en otras personas, por el hecho de no privarse, por no querer hacer parte de la generación del sacrificio, pues dicen, mire, me da pena, yo le trato bien el perro, yo no le tiro con la cauchera al pájaro, pero no me quite la carne. Bueno, esperemos entonces que de la persistencia de todos estos temas pedagógicos algo queda. Yo creo que sí. Seamos positivos. Bueno, viene otra pregunta. ¿Considera importante para mitigar el cambio climático la generación de políticas públicas para incluir en la enseñanza aspectos sobre crisis climática, producción responsable, protección animal y del medio ambiente? Definitivamente. Y no solamente en los espacios escolares, académicos, sino también necesitamos un compromiso muy, pero muy grande de los medios de comunicación. Por supuesto, ya se van viendo algunos visos en otras partes. La televisión alemana está siendo súper insistente con el tema, además a profundidad, porque es que si vemos las notas de muchos periódicos, noticieros, etcétera, hablan del tema ambiental de una forma bastante romántica, muy con la moda bonita de asumir ciertas conductas, pero siempre desde los pañitos de agua tibia. Se necesita que los medios de comunicación realmente hablen del asunto de manera profunda, hablar de economía profunda, de ecología profunda y por supuesto de aquellos sacrificios que hemos de hacer los que estamos vivos en este momento histórico. Pero aparte de los medios de comunicación, por supuesto, la academia es fundamental para llegarle a todos aquellos que tienen ese derecho, la posibilidad de formarse con, digamos, ese discurso de ecología profunda, ya no nos podemos quedar en esos discursos bonitos de hace un tiempo, porque el asunto no era tan inminente, ya como les digo, tenemos el ojo casi afuera, entonces ya nos toca eso, actuar desesperadamente, con calma pero desesperadamente. Entonces, sí que los proyectos ambientales, todos estos asuntos tienen que dar un paso a cierta radicalización. A veces la palabra radical suena fuerte, pero alguien que expuso ayer, Eduardo Rincón, siempre explica que el asunto, la palabra radical viene de las raíces. Si no comenzamos a solucionar los problemas desde las raíces y pues como planteaba en la charla, si no nos comenzamos a sacrificar en serio, pues no va a pasar nada y pues obviamente la academia y la pedagogía juegan un papel fundamental, sino que como les decía hace un rato, el miedo es que no tengamos el tiempo suficiente para que haya el cambio cultural, ahí sí otra vez en la palabra, radical. Gracias, Natalia.
Otra pregunta. Ana Florinda Soler Borda pregunta lo siguiente. ¿Qué posibles medidas o soluciones a corto, mediano y largo plazo se pueden plantear en la búsqueda de rebajar la afectación negativa a la vida en el planeta? Bueno, un saludo a Ana Florinda porque es una proteccionista de Bogotá que precisamente como tantas proteccionistas se lleva a cuestas un problema social de esas mezquindades humanas que en algún momento pretendieron que los perros y los gatos fueran unos jugueticos que la gente compraba y tenía y después pues cuando se cansaba, todavía pasa por supuesto, pues se desechan y pues unas personas desde su corazón, desde su no recurso, pero eso desde el amor infinito, pues han venido rescatando esos animales que como les decía en un momento de la charla, están aquí por culpa nuestra, que se dieron el chance de en algún momento acercarse al ser humano y que les hemos venido pagando tan mal y que no hemos, por ejemplo, tomado las medidas para no reproducir, para más bien esterilizarlos y en ese sentido, pues prevenir afectaciones o evitar afectaciones también que ellos, pues, sin culpa, por supuesto, le causan al planeta. Entonces, un saludo a Florinda y después un poco de lo que he venido planteando. Digamos, las diferentes formas en que las migraciones de los animales se vienen afectando por los asomos hasta ahora del cambio climático, las diferentes afectaciones por el cambio del uso del suelo, por el cambio de los ecosistemas, por el robarle, por ejemplo, espacio al mar, robarle espacio a ciertos cuerpos de agua, el cambio del paisaje, por ejemplo. Para hacer represas hemos cambiado los cursos de los ríos. Tuvimos aquí nomás en Colombia una tragedia muy grande con Hidroituango. Digamos, todo esto es ya una alerta, es una realidad y cuando hablamos de prevenirlos, pues definitivamente tiene que hacerse ya con acciones contundentes, con decisiones que impliquen nuestra propia incomodidad. Natalia, tenemos dos preguntas más para culminar. Una que viene de Mauricio Moyano y nos dice, ¿cómo miras el rol de los combustibles fósiles en el sistema de transporte de alimentos? Sí, digamos, es la huella. Si revisamos el tema de los alimentos, inclusive aquellos que nos jactamos, los que somos vegetarianos o veganos, de decir, "Oh, es que yo soy muy, yo salvo el planeta, pero me como la latica con el kiwi", pues resulta que ese transporte de seguramente en el kiwi no hay trazas de carne, por ejemplo. De pronto en su producción hasta ni siquiera se empleó un caballo para transportar los insumos, pero el solo hecho de transportarlo de un lugar lejano a otro en el planeta, pues representa una huella de carbono. Es decir, que ese producto no tiene huella de sangre. eh, Quién sabe la huella hídrica del kiwi, me imagino que en la producción, en la lata, todo eso la tiene, pero la huella de carbono digamos, la más preocupante. Y por eso siempre el llamado a que intentemos solamente comer productos de temporada. Obviamente en nuestro país es un poquito más fácil porque no tenemos estaciones pues tan evidentes como en otras zonas del planeta, pero inclusive en el trópico podemos encontrar que hay ciertos alimentos que se dan más en una temporada que en otra. Tenemos que informarnos al respecto a la hora de consumir, porque si consumimos esos alimentos que en ese momento no están siendo, digamos, tan producidos, pues lo que hacemos es incentivar que se traigan de otro lado, o sea, más huella de carbono, o que se haga, digamos, se fuerce a la tierra a producirlos. Entonces, siempre producir de temporada y siempre de las zonas más cercanas posible, preferir las plazas de mercado, preferir ya sean mercados orgánicos, aunque ahí está el otro rollo, ¿no? Y es que son costosos muchas veces, y por eso es necesario que haya políticas públicas y pues con lo que decía Florinda, o sea, las políticas públicas tienen que pasar, por ejemplo, con ese tema restrictivo a ciertas formas de producción y más bien el incentivo a producir
por ejemplo, en el caso de los alimentos, pues de manera ecológica, pero de modo que haya tal fomento que para el comprador final no resulte siendo algo tan oneroso que finalmente se resulta comiendo algo muchísimo más barato, pero que generó una huella ambiental grandísima. Entonces, el tema del transporte, el tema del combustible fósil, en la medida que no hay en este momento tampoco las grandes alternativas para digamos, reemplazar ese combustible fósil, especialmente en contextos como el nuestro, pues es en tratar de consumir los alimentos que producen los campesinos de nuestras zonas aledañas, en ir a la plaza de mercado, evitar esos intermediarios y en buscar eso también, pues mercados justos. Y una última pregunta, Natalia. ¿La globalización y la importación de alimentos producidos en otras latitudes contribuyen al incremento de la crisis climática? ¿Deberíamos optar por consumir productos locales para mitigar el impacto? Sí, sí, pues creo que la respondí ahorita con la otra, me adelanté un poquitín, pero también me da pie la pregunta para que hablemos sobre la globalización en otros aspectos. Y es que como todo en el mundo, pues las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Entonces nos ha pasado con la globalización que ciertas formas de producción, por supuesto, generaron más afectación a determinados ecosistemas o a determinadas especies y también, pues, maquilas, por ejemplo, cosas como esas. Sin embargo, la globalización del conocimiento es el que ha permitido, por ejemplo, que haya un poquito más de personas enteradas de los daños que le estamos haciendo al planeta, que haya movilizaciones alrededor del planeta. Esto es muy importante, algo de lo que no hablé, y es que no porque estemos con el ojo, vuelvo a insistir, medio afuera, quiere decir que nos dejemos de movilizar los ciudadanos para presionar a nuestros gobiernos para que realmente se tomen medidas profundas en la ecología. Y está el caso de aquellos movimientos que hay especialmente en los países más contaminantes, además, pues en Europa, donde de alguna manera las redes sociales, como uno de esos efectos de la globalización o una de esas expresiones de la globalización, ha permitido que muchas personas que en algún momento considerábamos que estábamos locas, pues nos juntemos. Creo que muchas de las personas que nos están viendo hoy, pues desde hace mucho tiempo tienen la inquietud por los animales, por el ambiente, por un mundo mejor, pero en algún momento de su vida se han sentido solas y sus familiares o sus amigos los han mirado como, no se sobreactúe, pero las redes sociales nos han permitido encontrarnos entre muchos de estos locos y poder hacer movilización y poder hacer presión y poder buscar también o compartir información que nos permita minimizar nuestra huella. Entonces, en ese sentido, la globalización sí que juega un papel importante y se trata de eso, que los seres humanos, y más en estos momentos críticos a puertas de la hecatombe, yo le diría, no puedo pues como eufemizar el asunto, pues por lo menos intentemos que estos avances sociológicos, digamos que tenemos nuestra relación como humanos, uno de esos es la globalización, le saquemos el mejor jugo para bien y no como ha venido ocurriendo pues en el modelo actual que pues ha sido mayoritariamente para mal.